Sean todos bienvenidos a un nuevo video del primer especial de Halloween aquí en el canal de The Wild Dog. El día de hoy estaré hablando de uno de los casos de canibalismo increíbles de un japonés, del caso del caníbal de Kobe, de Issei Sagawa. No se olviden de suscribirse y darle a la campanita para que así estén al tanto de todas las notificaciones. Sagawa nace el 26 de abril de 1949 en Kobe, donde curiosamente de ahí viene una de las mejores carnes y de las más caras. Issei es un bebé prematuro, teniendo una enfermedad en el intestino delgado llamada enteritis, siendo un bebé muy pequeño y muy delicado, pero sobre todo muy enfermizo, condicionándolo de esta manera toda su vida, siendo muy pequeño de lo normal, desde su nacimiento hasta ya en su etapa adulta. Con esto, teniendo un carácter introvertido, acercándose a la literatura y el conocimiento. Pese a sus actos, era una persona muy lista y muy culta. Issei no viene de esas típicas familias de asesinos, donde dichas familias están desestructuradas o con indicios de abusos, nada de eso. Lo que sí eran ricos, con mucho dinero, sobre todo del padre. Su madre fue una directora en jefe de un periódico importante de Japón, mientras que el padre era el jefe de una gran empresa de agua en Japón, Kurita Waters Industries. Sus padres hasta cierto punto juegan un papel importante en la vida de Issei, ya que el saber de las condiciones de salud que padecía Issei y al ser ellos muy ricos han provocado que Issei no tuviera tantos problemas a futuro. Hablemos un poquito de la infancia de Issei. Al ser introvertido y no tener muchos amigos, solo era una persona solitaria. Desde niño, él tenía un sueño o pesadilla que lo aterrorizaba, y era el ser comido vivo. En sus pesadillas decía que él estaba en una olla con agua hirviendo, y que lo estaban cocinando vivo para luego ser devorado. Dicho sueño lo soñaba muchas veces, y en lo que fue miedo y horror, poco a poco se fue convirtiendo en gusto, llegando hasta un cierto punto de adicción, de pensar de que un humano se comiera al otro, aunque él fuera a quien se lo estuvieran comiendo. Un día en su niñez, entre los 12 y 13 años, despertándose temprano, empezando a experimentar sexualmente con su mascota, con su perro, con el cual hacía actos de zoofilia, y todo esto fue contado por él mismo. Después de haberse hecho estas ciertas necesidades sexuales, comenzó a tener una obsesión con la pelvis de las personas, sin importar el sexo. Ya hacia los años, fue más hacia las mujeres, ya que él tenía en sus gustos ciertas características hacia ellas, que fueran rubias, que fueran europeas y sobre todo muy guapas. Al entrar en la adolescencia, él comenzó a leerse libros, y con una literatura muy particular donde hubiera temas de canibalismo, y al estar buscando libros con esta temática encontró un libro que hablaba de los aztecas, una civilización antigua de México, donde en dicho libro describía que los aztecas devoraban los corazones de sus más grandes enemigos, y que cuando devoraban dichos corazones, esa fuerza y energía pasaba a formar parte de los aztecas. Pues con este concepto de devorar una parte de una persona y así ser una especie de fusión, se le quedó grabado en la memoria de Issei a lo largo de toda su vida. Pese a tener una mente perturbada, asimismo, él era muy inteligente y súper aplicado, estando en una de las universidades más prestigiosas en su momento allá en Japón, la Universidad de Wako. A partir de este momento aumentó su peligrosidad, pasando de fantasías a la realidad, comenzando a frecuentar prostitutas, pidiéndoles que hicieran algo, además del acto sexual, sino que era con un cuchillo, poniéndole en el cuello de la mujer prostituta, amenazándola con matarla para comerla. Asimismo, Issei pidiendo a las prostitutas que hicieran lo mismo con él. Al hacer este tipo de juegos con ella, sentía que podía pasar de lo fantasioso a la realidad. A sus 24 años y a punto de acabar su carrera de literatura inglesa, un día Issei siguió a una mujer alemana con las características que él estaba buscando en una chica: rubia,
muy hermosa y europea. Esta chica era una estudiante universitaria que había ido por un intercambio. Issei se logra colarse en la casa de esta chica, pero en su mente ya venía fantaseando con lo que él quería hacerle. Era cortarle un pedazo de su glúteo, tomar ese pedazo, salir corriendo para luego devorársela. Pero algo sale mal con este plan de Issei, ya que cuando él toma el cuchillo y hace contacto con la carne de ella, ésta logra despertarse, espantándose y gritando. Él, al ver esto, sale corriendo, pero lo logran atrapar y lo arrestan. ¿Se acuerdan de los padres de Issei? Pero sobre todo del padre. Bueno, y es que él llega a un acuerdo con la parte acusatoria, llegando a un acuerdo monetario bastante alto, quedando en nada, totalmente en nada esta demanda. Después de todo esto y al tiempo, Issei se sentía que estaba atrapado en Japón, y al no haber tantos extranjeros y extranjeras como a él le gustaban, decidió salir de Japón y doctorarse en París, en la Universidad de la Sorbona, siendo una universidad muy prestigiosa y con un alto nivel económico, lo cual cumpliendo este requisito, ya que al tener un padre rico no era muy difícil ingresar a ella. Esta universidad pedía un alto nivel de intelectual, lo cual era bastante bueno en ello Issei, y así que sin ningún problema fue a París a realizar el doctorado en literatura inglesa. En meses ya estaba bastante instalado en ese país. Durante los primeros meses de estar allá, casi cada noche había prostituta en su casa, teniendo en la mente la misma idea de comérselas, pero nunca terminaba de cumplirlo. Pese que en varias ocasiones él iba por el cuchillo o un arma, pero él solo se quedaba helado y sin poder hacer nada, y todas esas chicas terminaban yéndose sanas y salvas. Para el año de 1981, Issei, con 32 años, su historia cambió por completo. Ese año, Issei conoce a una joven holandesa cuya chica estudiaba en la misma universidad que él. El nombre de esta chica era René Hartenveld, la cual sería al tiempo devorada por Issei. Ellos se conocen dentro de esta universidad, mientras que en la cabeza de Issei comienza a tener dos conflictos, ya que por un lado la amaba y por el otro lado quería comérsela. Durante varios meses surgió una especie de amistad que, con varios intentos de halagos y de declaraciones de parte de Issei hacia ella, pero de parte de René no hubo ninguna respuesta positiva hacia él, y solo viéndolo como un amigo y nada más. Pese a eso, él lo intentaba, pero ella solo lo veía hasta como un hermanito menor asiático, e incluso tenerlo en su casa sin miedo alguno, sin tener ninguna idea de lo que Issei tenía pensado. Y ella jamás se hubiera subido con él a su departamento. Pese que ella ya había subido y ya había visitado con anterioridad el departamento de Issei, haciendo actividades en común. Incluso Issei confesó que en una de esas veces en las que ella iba, él tomaba su escopeta, se acercaba hacia la sala donde estaba ella y no pudiendo hacerlo. Personas como él de locas, un día pasan esa barrera de lo prohibido, al no poder con su impulso, que aunque sepan que está mal, esa fuerza es más fuerte que nada, hasta que en junio de ese mismo año de 1981, el 11, Issei invitó a René a su casa como en otras ocasiones a cenar, y ella solo pensó que iba a ser otra noche más hablando sobre sus intereses. Pero esta vez Issei no dudó y con su arma de fuego mató a sangre fría a René de 25 años. Luego comenzó a hacer lo que realmente deseaba, comenzando a cortarla y comerla. En ese momento que él terminó con la vida de René, él se desmayó por el impacto visual, solo estando así por unos segundos y continuando con su plan. Luego, teniendo relaciones sexuales con el cadáver sin vida de René, para luego comenzar a morder su carne, y al ver que no podía con la fuerza de sus dientes, salió por un cuchillo de carnicero, regresando para cortarla y comiéndose la carne tal cual, cruda como está.
continuando cortándole algunas partes, y esas partes sí las llegaba a cocinar y preparándose unos platillos que de acuerdo con él fueron unos platillos exquisitos y que le recordaban a la textura del sushi. Y así continuó comiendo y comiendo hasta estar completamente satisfecho, y al no poder más con ella, terminó cortándola en trozos, guardándola algunas partes en el refrigerador. Pasando unos días, metió algunas partes en algunas maletas, dejándolas en un parque de París en el bosque de la Boroña, pegado al río Sena, tirándolas en un río pequeño, y dichos ríos, al no tener mucha profundidad, hasta que un día unos turistas se percataron de esas maletas donde se asomaban algunas partes del cuerpo, y al llegar la policía y examinar, les fue difícil identificar de quién era, pero la investigación fue muy buena y así encontraron a Issei. Cuando Issei fue arrestado, él, sin pena alguna, confesó todo lo que él hizo, incluso diciendo que tomó fotos de cada cosa que realizó con el cadáver de René, incluso en su acto sexual, hasta los cortes y platillos que realizó con su cuerpo. La gran mayoría de estas fotos están resguardadas en las oficinas judiciales de Francia, dejando perplejos a aquellos que llegaron a ver dichas fotos, declarando de manera tranquila y mencionando que partes eran las más carnosas y más jugosas y las más deliciosas del cuerpo de René, diciendo que los pechos fueron lo mejor. Ante todas estas evidencias y confesiones, viene algo realmente surrealista en cuanto a sentencias. ¿Cuánto creen que le dieron de sentencia a Issei? ¿6 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿50 años? Pues no. Issei solo recibió 2 años de cárcel en París, revelando unos informes de un supuesto estado de mental psiquiátrico y que en ese momento no estaba consciente de lo que hizo. Pese a todos estos estudios que se le realizaron a Issei, salió todo lo contrario, y es que es inteligente, consciente de sus actos y capaz de identificar lo bueno de lo malo. Ante todo esto, ¿cómo es que Francia diera esta sentencia tan de risa? La verdad es una sentencia que es de burla ante todos los actos que cometió Issei, pues al paso de los años se ha sabido, y es que aquí una vez más entra en escena el padre de Issei. Se dice que su padre pagó muchísimo, pero muchísimo dinero a las autoridades francesas para que su condena fuera la más mínima, para que así cuando él saliera se fuera directo a Japón, pero con una sola condición, y es que fuera internado de por vida en una institución psiquiatra. Para que fuera rápida su extradición, se dijo que tenía una enfermedad terminal, la cual obviamente es falso, ya que al día de hoy él sigue con vida. Al regresar a Japón, solo pasa 15 meses en un hospital psiquiátrico, pese a que iba a estar ahí de por vida, y una vez más su padre logra que lo liberen del hospital con una evaluación previa, y ven que está muy bien de su cabeza, solo siendo una crisis psicópata espontánea temporal y que puede estar conviviendo en la sociedad. A continuación, voy a leer lo que un juez redactó después de que Issei fuera arrestado. Hacía tiempo atrás que ya tenía ganas de comérmela. He estado pensando muy frecuentemente en comer carne humana desde ya hace tiempo. En varias ocasiones cuando tenía sexo, me daban muchas ganas de comérmela a esa mujer que estaba conmigo. Me atormentaba en mi mente esas ganas de apretar los dientes sobre esa carne blanca y profunda de mi amiga. Y me cuestionaba por qué tenía que estar prohibido comer carne humana. La tentación para mí fue muy fuerte. No pude resistir, la desnudé y abusé de su cuerpo sin vida. Luego empecé a cortarla a trozos. En ese momento pensé que era la mejor manera de esconder su cuerpo y de sacarla de mi departamento. Mientras cortaba ese cuerpo con un cuchillo eléctrico, yo ya no era Issei, era un cirujano. No, más bien era el diablo Distófeles en persona, al mismo tiempo que cortaba y fotografiaba. Y estas
fueron las palabras que dijo Issei al juez. Luego de su salida del psiquiátrico, al paso del tiempo la gente lo comenzó a verlo como una figura mediática o como alguien famoso. Pese a que también había gente que criticaba todos los actos que había cometido Issei, la otra parte solo veía una historia irreal, una historia totalmente de mentira, pero siendo totalmente real. A todo esto salieron libros escritos por él mismo, redactando todo lo que él había sentido, libros de poesía y muchas entrevistas y en realities incluso. De hecho, corre un rumor de que grabó una cinta erótica recreando su crimen. Ahora, ¿qué se sabe de Issei después de tantos años? ¿Volvió a matar? ¿Volvió a comer carne humana? Bueno, lo que se sabe hasta el día de hoy es que no, y el tiempo hasta ahorita le ha dado la razón. Incluso él ha declarado que ha tenido el pensamiento, pero jura que jamás volverá a quitarle la vida a alguien. En palabras de Issei, lo que él hizo a René en aquella vez en París fue por amor. Creía que el acto de comerse a alguien era un homenaje a su belleza y que así formaba parte de su cuerpo y de así de alguna manera se unían para siempre. Y que después de aquel momento él ya no pensaba así. Y ya pasando más de 40 años de este suceso. Así que ustedes creen que está sano, creen que le dieron poco tiempo y creen que sí se puede estar en sociedad después de un acto como lo que hizo Issei. Issei al día de hoy vive con otra identidad, pero sigue siendo fácil de reconocerlo. En este momento él sigue viviendo en Tokio. Y así concluyendo el video de hoy del caníbal de Kobe de Issei Sagawa. Si les gustó este video, por favor háganmelo saber con una manita arriba y compartiéndolo y suscribiéndose al canal. Si quieren agregar un poco más acerca de este caso o dejarme simplemente un comentario, por favor ya saben, aquí en la cajita. Sin más, yo me despido y nos estaremos viendo hasta la próxima.